En Contextos, la opinión de Gonzalo Javier Suárez Prado, experto en temas legislativos y director de Nuevos Paradigmas. Gonzalo, como siempre, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Marcelo, Manuel, buenos días a ustedes, a nuestros amigos en la radio en La Laguna, quienes nos siguen a través de la aplicación de Noticieros Grem, de las redes sociales, quienes llegan después al Facebook, que andan por acá. Buenas tardes, buenas noches, gracias por no dejarnos solos. Y bueno, Manuel, Marcela comentaban hace rato que hoy tenemos el célebre ANIP de la red, como aparece en los calendarios, y yo sí me declaro simpatizante de Porfirio Díaz. ¡Ay, caramba! Y te voy a decir por qué, Manuel, Marcela. Y lo comento a detalle por ahí en mi novela El Tesoro de Cuauhtémoc, que tiene fuertes contenidos históricos. Creo que su gran error fue no haber soltado el poder en la elección de 1910. Sería el presidente más importante en cuanto a desarrollo económico, desarrollo social, pese a lo que se diga por ahí. Tenemos el error de compararlo con lo que sería un gobierno moderno, actual, contemporáneo, pero respecto a su tiempo era uno de los más avanzados del planeta. Recordemos detalles como este, es el que va a crear la Red Nacional de Escuelas Públicas. Pasamos de escuelas que dependían de la iglesia o que eran de particulares a una red nacional de escuelas para todos los alumnos en todo el país. Crea casi 20,000 escuelas públicas, crea la Universidad Nacional Autónoma de México, no autónoma aún, pero recrea pues la universidad, que si bien data de la época colonial había tenido aperturas y cierres, y el último que la cerró fue un tal Benito Juárez, por cierto. No le gustaba que discutían demasiado y no precisamente a favor de él, así que la cierra, la va a abrir Porfirio Díaz, y obviamente pues todo lo que mencionan del desarrollo de infraestructura en el país. Por supuesto que le toca un tiempo de despegue de las tecnologías, ¿no? Es decir, crea los ferrocarriles, mete el petróleo, o más bien se empieza a explotar comercialmente el petróleo, se incorpora a las ciudades la luz eléctrica, el teléfono, el telégrafo, y es decir, nos toca un momento de expansión. Los ferrocarriles, Gonzalo. Los ferrocarriles, como bien decías. Buenas partes de las ciudades de por acá del norte crecen gracias a esta etapa, ¿no? Sí, ahora, yo también tengo a Porfirio en un muy buen concepto, con todo y que la educación oficial nos enseña a verlo como tirano y un déspota y un dictador y tal, pero yo lo tengo en muy buen concepto también. Sí, Manuel, y parte del detalle es justamente eso, que él tenía o ganaba elecciones porque había hecho un muy buen gobierno, y dos, nadie se atrevía a oponerse de manera abierta. Pero recordemos que hay una bonita carta de el abuelo de Madero a Limantur diciéndole: oiga, no le haga caso a mi nieto, está bien loco, mire, habla con los espíritus, quiere hacer cambios, y sí, hay que hacerlos, pero suave, suavecito, no hay que complicarlo. Despacito, decía Luis Fonsi también. Sí, parte del problema, mi estimado Manuel, Marcela, es que justamente cuando Madero llega a ganar el poder, se queda con la mitad de los porfiristas a bordo, ¿no? Entonces, eso le va a complicar mucho la operación, es decir, no logra un gobierno tan revolucionario como quería, ni tampoco sigue en la línea de Porfirio. Pues queda mal con todos, y es, a mi modo de ver, la Revolución Mexicana no estalla contra Porfirio Díaz, estalla contra Madero, ¿no? Porque son las distintas acciones que la pueden hacer. Oye, ¿qué pasó con lo que íbamos a hacer? ¿Dónde está mi reforma agraria? ¿Dónde está este cambio? ¿Dónde está aquel? Y entonces tienes a Villa, a Zapata, y posteriormente a Carranza, que había sido gobernador con Porfirio Díaz, pues todos peleando por el poder, ¿no? En esa rebatinga que acaba que todos los muertos, salvo Zapata, estén enterrados juntos en el Monumento a la Revolución, aunque hayan peleado contra sí mismos a lo largo de los 9 años posteriores al 1911, ¿no? Pero bueno, esa es la historia oficial. Porfirio es un villano. Insisto, hay que ponderar lo bueno que hizo, que creo que es más. No hay que olvidar un detalle, que a él en realidad el poder lo pierde casi un año antes del estallido de la Revolución, cuando se reúne con el presidente Taft, recién electo en Estados Unidos, en una reunión doble en Ciudad Juárez y luego en El Paso, o sea, un día en México, un día en Estados Unidos, y le pide que por favor pues le quiten las concesiones de petróleo a los europeos y se las pasen a los americanos. Porque dice, no, se hicieron conforme a la ley, el que quiere invertir en México es bienvenido y yo no tengo problema.
Y por supuesto a TAF no le gusta la respuesta y empezará a financiar a la oposición, particularmente a este muchachito Madero, que, insisto, también es una figura relevante. A mí me encanta como personaje histórico por su rol como demócrata. De hecho, es una de las fotos que me ha acompañado en mi trayectoria profesional de toda la vida, una de Madero entregando medallas con Pino Suárez detrás de él. Y lo curioso, ya la compartiremos al rato en X, es que está entregando premios a militares porfiristas y su primera línea es también de personas mayores de 70 años, ¿no? Entonces cambió sin cambiar nada. Creo que ahí estuvo súper bien. Bueno, fin a la cápsula de historia, queda ahí el Tesoro de Cuauhtémoc, que tiene un componente sobre qué pasó con Porfirio, cómo llega y cómo pierde el poder. Y vámonos a hablar de la ley de extorsión aprobada ayer en el Senado. Es curioso, pero queríamos detenernos en ella por un factor. Es de las pocas leyes que, a pesar de ser propuesta presidencial, no pasó como se presentó. Es decir, los diputados le hicieron algunos cambios, llega al Senado y le dicen, a ver, diputados, esto no está mal, y además hay que ponerle esto y esto y esto. Y le hacen cerca de 21 modificaciones a 15 artículos y va de regreso. Conforme al proceso legislativo, dado que ya la había aprobado diputados y luego la aprueba senadores con cambios, diputados tienen que aprobarla como le llega y si quiere moverle algo, tiene que esperar al siguiente periodo y volverla a dictaminar. Es decir, o tenemos la ley en más o menos una semana, ya publicada y válida, o se va a perder por lo menos 6 meses. Como veo las cosas, pues van a allanarse los diputados, van a decir, bueno, venga ya, lo que le hicieron lo dejamos y va para adelante. ¿Qué le cambiaron los senadores? Donde los diputados habían sido laxos, habían modificado a la baja la propuesta presidencial. 1, van a elevar las penas de extorsión de 6 a 15 años que estaban a 15 a 25 años, aunque se pueda dar libertad anticipada en beneficio del reo por retroactividad, pero ya con agravantes como hacerla con violencia, contra grupos vulnerables, contra migrantes o desde prisiones, se puede ir a 42 años la sanción máxima, ¿no? En el artículo 17 se precisan agravantes cuando usan dispositivos electrónicos, plataformas o medios de transmisión como hilos, radioelectricidad, medios ópticos, electromagnéticos, celulares o internet para cometer la extorsión, incrementando las penas en estos casos. Le agregaron 3 precisiones para meterle perspectiva de género, es decir, si el extorsionador se ensaña con mujeres, niñas o grupos vulnerables como migrantes o personas en situación de calle, pues hará una sanción más grave, además de que hay protocolos especiales, así tan rimbombante, ¿verdad?, para poder atender a mujeres que sean víctimas de este delito. Y donde sí le jalaron las orejas muy fuerte al coordinador de diputados Monreal, que había bajado la pena a funcionarios que por atribuciones de prevención, investigación, persecución, procuración de justicia o custodia penitenciaria no participaran para frenar el delito, o sabiendo o viendo visto dejaran correr, dejaran pasar, y esto particularmente es grave al interior de prisiones, la pena que se había dejado en 10 años se va a 20. Originalmente venía así, 20 años, Monreal la bajó a 10, como de no vaya a ser que alguien conocido le toque que digan que no hizo nada al respecto, entonces la bajó a 10, se la regresan a 20 años los senadores. Otro detalle, quien introduzca sin autorización dispositivos electrónicos o componentes que permitan transmisión de datos, voz, geolocalización e imágenes por telefonía, radiofrecuencia, internet o similares, 6 a 12 años por tenerlos en prisiones. Y esta pena va para los reos, para funcionarios y personal carcelario que autorice que metan celulares o computadoras a la prisión, ¿no?, con acceso a internet y que se usen para este delito. Se pone un nuevo transitorio, 6 meses, para que los centros de readaptación social implementen los procedimientos y tecnologías que inhiban la entrada y salida de llamadas telefónicas, radiocomunicación o transmisiones de voz, datos o imágenes. Se pide además crear unidades especializadas para atender el tema, homologación nacional, que todas las leyes entren un solo tipo penal, porque recordemos que de repente en un estado pones una definición, en otro otra, y simplemente pues, los delincuentes pasan, digamos, de Coahuila a Durango y ya resulta que no es la misma pena que si se hubieran quedado en Coahuila, ¿no? Entonces va a ser homogéneo en todo el país. Sí, de hecho eso, Gonzalo, era lo que se valoraba por parte de
Muchos legisladores con los que platicábamos cuando recién se había discutido o que estaba por discutirse, eso era lo que calificaban como positivo, que hubiera una homologación nacional de qué es extorsión y no la tipificación de cada estado, porque había pues entonces más de 30 definiciones de extorsión y era muy difícil combatirla desde la propia conceptualización de este delito. Entonces califican eso como algo positivo. Qué bueno que así sea, ¿no? Sí. Y luego también la protección a víctimas y la creación del Sistema Nacional de Información sobre Extorsión y un centro de denuncia especializado para recopilar y analizar estos datos. Es decir, se ve muy robusta, está muy seria, tiene buenos plazos, pero la letra chiquita. No se autoriza presupuesto adicional para el tema. Ese es el punto. Decían, por un lado, qué bueno que haya esta homologación y todo esto, pero por otro, el recorte que le hicieron también a seguridad de 10,000 millones de pesos le va a pegar a su correcta aplicación. Es correcto, y una ley que pues no tienes cómo aplicarla, será muy bonita y preciosa, y pues los data más o menos de la época de la reina Isabel I, ¿no? La reina Isabel la Católica dio leyes maravillosas que no pudimos aplicar al 100%, y bueno, ya se sabe lo que pasa a raíz de eso, ¿no? Y anda por ahí el libro nuevo de Macario Schettino, Confabulaciones, perdón, Sí, que precisamente habla de conspiraciones. Conspiración, Manuel, gracias. De cómo justamente en la época colonial decidimos, esto dice España, no le hagan caso, mándenle su quinto real, es decir, el 20% de la captación de oro y plata de las minas, y que dejen de molestar, ¿no? Que digan lo que quieran, pero aquí las leyes las hacemos nosotros y las aplicamos nosotros. Total, el rey está muy lejos para darse cuenta de qué pasa, ¿no? Y mientras no le des problemas, no se va a meter, y vamos así, y parece que es algo que nos permea, pues casi 400 años después de que dijeron, obedézcase pero no se cumpla, ¿no? Y en este caso, pues la ley sin dinero, pues no va a funcionar bien, solo esperamos que le llegue rápido a los diputados, porque, por cierto, el Senado ya nos dijo que el 10 de diciembre será su última sesión y nos vemos hasta febrero, ¿no? Que quedará la guardia de la permanente, pero ya van a bajar la cortina en algo así como 2 semanitas. Hay que apurarse más, ¿no? Pues sí. Total, ya se aprobó la parte presupuestaria, que es la que preocupa de este periodo, ¿no? Para los senadores. Diputados todavía andaba ahí. Y pues la otra, que la presidenta dice que ya tenemos constitucionalmente la aprobación de que el salario mínimo crezca más que la inflación. No, aún no la promulga el Senado, ya la aprobó la mayoría, el cambio constitucional ya la aprobaron las 2 cámaras, la mayoría de los estados, ya regresó al Senado, pero el Senado no ha dicho, ya está, hágase ley. Entonces seguirá ahí un par de semanitas atoradas, aunque la presidenta ya la presuma que ya la logramos, ¿no? Y por supuesto, bueno, la marcha de la generación Z fue un tema candente en las discusiones de los congresos. Sí, cómo se pegan, totalmente, ¿no? Oye, ¿y qué impacto crees que tenga lo de la marcha? Mira, Manuel, parte del problema en mi lectura es que por primera vez tienes una agresión directa del gobierno a sus manifestantes. Hasta ahora habían sido muy cuidadosos de no hacerlo, y eso sí puede pegar, sobre todo en la narrativa internacional, ¿no? Aquí pues podrás tener a los mismos que aplauden todo y que no dejarán crecer. Los que se quejan pues son los que se quejan siempre, entonces para nada sin pena ni gloria, pero internacionalmente sí le pegó, sobre todo porque la narrativa que se construye mediáticamente es, ya ven cómo si era un narcorrégimen, al narco no le dice nada, pero a los ciudadanos que quejan del narcogobierno les avientan a la policía, sea o no sea cierto, ¿no? Sí estuvo muy intenso, pero se ve que el bloque negro que llega, hay por ahí un video de casi 45 minutos de la pelea por las vallas, que si la tiran, si la jalan y demás. A mí me parece que sí es violencia real, no es actuada, pero es de un bloque muy ajeno a los convocantes originales de la marcha, ¿no? Oigan, les comparto esto que nos dicen. ¿A los delincuentes les importan las penas? ¿Penas altas desestiman a los malosos? La mayor parte de las leyes, incluyendo esta nueva ley sobre la extorsión, pueden ser muy lindas, como dice Trump, de primer mundo, excelentes, pero como muchas otras, mientras no se apliquen como deben de ser, se quedan en letra muerta. O sea, tenemos calidad en leyes como nunca e ignoradas como siempre. Demasiadas de ellas quedan solo en buenas intenciones.
La afirmación, promesas de gobierno sin dinero, es demagogia. Es ampliamente respaldada en el ámbito político y la gestión pública. La frase encapsula la idea de que los compromisos políticos que carecen de un respaldo presupuestario realista o de una fuente de financiamiento clara son, en esencia, engañosos o inviables. Así mero, Marcela, es muy buena descripción de lo que pasa. Tendremos una ley muy moderna en el tema, muy redonda, bien contenida en sus detalles, y sin presupuesto y sin ganas de aplicarla, se va a complicar horrores, ¿no? Claro. Y ya lo vemos ahí en otros casos, Huachicol, que hubo por ahí un caso, ¿no? Pues ya desestimó la acusación contra una funcionaria participante del tema, y dijo, no, esas son mentiras, ¿no? O ver a Dan Augusto diciendo que todo esto de la generación Z es una campaña de la derecha para dañar a la presidenta. Ay, caramba. Pues vaya. Como si no hubiera arrancado el asesinato de un alcalde que dijo que su gobernador estaba vinculado al tema. Sí, Claro. sí, exacto. Muy bien, Gonzalo, pues como siempre, un gusto conversar contigo. Déjanos el punto de contacto, por favor. Marcela Manuel está, por supuesto, en gonzalosuarez.com, la forma más rápida y más directa que nos contacten ahora. Y pues queda ahí la invitación a leer El Tesoro de Cuauhtémoc, su parte sobre Porfirio. Perfecto. En Amazon, ¿verdad? En Amazon, es correcto, Manuel. Muy bien, hecho. Un abrazo, Gonzalo. Bueno, fuerte abrazo, nos Gracias. hablamos el jueves. Saludos. Hasta luego. El maestro Gonzalo Javier Suárez Prado, director general de Nuevos Paradigmas, experto en temas legislativos. Nada más